Bueno, vamos a terminar de ver esto del tema 5, que es termoquímica. Lo que viene ahora es un poco de definiciones, es un poco tedioso, pero realmente uno tiene que definir algunas cuestiones y después quiere entender el resto. Si la entalpía, si el cambio de entalpía, o entalpías secas, ¿sí? Cuando uno habla de entalpía, uno entiende de qué es cambio de entalpía, se hace referencia a cambio de entalpía, o sea, la entalpía del estado final menos la entalpía del estado inicial, ¿sí? La entalpía de formación, ¿sí? Dada una reacción química, la entalpía de formación de una determinada sustancia química, supónganse que tienen, qué sé yo, dióxido de carbono, que es el ejemplo que está aquí, ¿sí? Uno puede definir la entalpía de formación para cada sustancia, ¿sí? Las reacciones de formación son aquellas reacciones, ¿sí?, que implican la formación de una sustancia pura, llámese dióxido de carbono, agua, glucosa, la que ustedes quieran, a partir de sus elementos que lo componen. Por ejemplo, en este caso, si nosotros queremos ver la reacción de formación del dióxido de carbono, la reacción de formación del dióxido de carbono, por definición, es la reacción entre carbono, ¿sí?, más oxígeno, ¿sí? Entonces, la entalpía de formación, ¿sí?, se define como el cambio de entalpía, lo que es lo mismo, el calor medido a presión constante, para la formación de un mol, ¿sí?, de esa sustancia, a partir de los elementos que la componen, ¿sí? Normalmente la entalpía de formación no es demasiado útil, porque la entalpía de formación entonces va a depender de en qué condiciones, ¿sí?, yo estoy realizando esa reacción, presión, temperatura, concentración, en fin, lo que fuere, ¿sí? Lo que es más útil, y yo lo puedo tabular, ¿sí?, puedo generar una tabla que después me puede servir, ¿sí?, para ser utilizada en otras situaciones, es la entalpía en un determinado estado, ¿sí? Y en termodinámica se definen estados estándar, el estado estándar termodinámico, ¿sí? Entonces, yo puedo definir una entalpía estándar de formación, ¿sí?, que se representa con un cerito arriba del delta de H, fíjense que tiene un cerito como el de grados, ¿sí?, arriba. Eso significa que no es en cualquier condición, sino que es el cambio de entalpía medido en condiciones estándar, y la F abajo significa que es la entalpía de formación. Entonces, la entalpía estándar de formación se define como el cambio de entalpía para la formación de un mol de una determinada sustancia pura, a partir de los elementos que lo componen en sus estados estándar, ¿sí? Y ustedes me dirán, bueno, genial, ¿y cuáles son las condiciones estándar? ¿Sí? Bueno, las condiciones en estándar, ¿sí?, se definen como una atmósfera de presión para la mayoría de los gases, ¿sí?, una concentración 1 molar para las especies que están en soluciones, o sea, 1 mol por litro, ¿sí? Ya vamos a ver lo que significa concentración molar, es básicamente 1 mol de la sustancia por litro de la solución, ¿sí? Además, ¿sí?, cuando hablamos de una sustancia pura, en sus estados estándar, se suele hablar de la forma más estable de esa sustancia a una atmósfera de presión y a una temperatura determinada, que en general son 25 grados centígrados, ¿sí? La entalpía estándar de formación de cualquier elemento en su estado estándar es 0 por definición. De cualquier elemento, no cualquier compuesto, ¿sí? O sea, la entalpía estándar de cualquier elemento en su estado estándar es 0 por definición, ¿sí? ¿Por qué se define así? Bueno, porque recuerden ustedes, lo que nosotros podemos hacer es medir cambios de entalpía, no podemos medir entalpías absolutas. Entonces nosotros tenemos que definir algún estado como nuestro estado 0, ¿sí? Bueno, la entalpía de formación para cualquier elemento en su estado estándar es 0, es
es esta línea de base, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque se supone que uno no tiene que gastar energía para producirlo, ya está así en la naturaleza. Por eso es que ya van a ver que los estados estándar de los elementos uno los asocia o están definidos en función de cuál es su forma más estable a 25 grados centígrados y una atmósfera de presión, ¿sí? Por ejemplo, el estado estándar para el oxígeno no es el átomo de oxígeno, sino que es la molécula de oxígeno gaseoso, porque así se encuentra, o esa es la forma más estable en la que se encuentra el oxígeno, a una atmósfera de presión y 25 grados centígrados de temperatura, ¿sí? El estado estándar para el carbono, ¿sí? A pesar de que hay muchas formas aleotrópicas de carbono, la forma más estable es el grafito, por lo tanto, la entalpía el estado estándar para el grafito es carbono, para el carbono, perdón, es carbono sólido grafito. El de hidrógeno no es el átomo de hidrógeno, sino que es la molécula de hidrógeno en estado gaseoso, ¿sí? Así sucesivamente. Así como nosotros definimos cambios de entalpía estándar para una reacción química, ¿sí? También se pueden definir cambios de entalpía, incluso cambios de entalpía estándar, para distintos procesos, ¿sí? Como por ejemplo, si yo tengo una reacción de combustión, van a ver ustedes que no se le va a llamar cambio o entalpía de reacción, sino que se llama entalpía de combustión. Si yo necesito pasar conocer cuál es la energía necesaria para pasar del estado sólido al estado líquido, eso se le llama entalpía de fusión. Por ejemplo, si ustedes quieren saber cuál es la energía necesaria para pasar, para hacer un cambio de estado en el agua, de estado sólido, hielo, a estado líquido, por ejemplo, ¿sí? Entonces se plantea el estado inicial del hielo es a 0 grados centígrados, el estado final sería agua líquida a 0 grados centígrados, sin cambiar la temperatura. Entonces, la energía necesaria para llevar el agua sólida a agua líquida a 0 grados centígrados, eso es lo que es la entalpía de fusión, ¿sí? Del proceso de fusión. De la misma manera está la entalpía de vaporización, o la entalpía o el cambio o el calor intercambiado, digamos, durante el proceso de formación de una solución, o sea, disolver un determinado soluto en una determinada cantidad de solvente. Eso se suele llamar como entalpía de disolución o entalpía de solución. ¿Sí? Muchas de ellas están tabuladas, uno las puede encontrar en condiciones estándar, ¿sí? En general, las magnitudes termodinámicas, o sea, calcular o medir el cambio de entalpía, hay dos maneras de hacerlo. Uno es experimentalmente, es el método directo, ¿sí? Es el que nosotros vimos, se mide utilizando un calorímetro, una bomba calorimétrica, ¿sí? Pero eso tiene un problema, no en todos los casos es posible. Hay reacciones que no ocurren en un tiempo razonable, ¿sí? Entonces yo no me puedo pasar la vida esperando de medir cuál es el calor intercambiado entre reactivos y productos, porque tarda mucho tiempo en ir de reactivos a productos y eso trae problemas técnicos, porque no existe el sistema aislado ideal, aún los mejores calorímetros, las mejores bombas calorimétricas, algo de calor intercambian, no intercambian calor en un determinado tiempo, si ese tiempo es relativamente corto, pero si ese tiempo se extiende durante mucho tiempo, digamos, al final terminan perdiendo calor. Ustedes saben, por ejemplo, un muy buen termo, ¿sí? Te puede conservar la temperatura del agua durante 24 horas, ¿sí? Mucho más que eso, no. No existe un termo que te tenga el agua caliente durante más de 24 horas, ¿sí? O al menos no existe comercialmente. Y algunos, digamos, los más simples, los más baratos, simplemente duran un par de horas y chao. Eso es porque depende de cuál es la calidad que tiene la aislación esa. Hay reacciones que generan productos secundarios, entonces el calor intercambiado no es simplemente para generar el producto que yo quiero, sino que aparte me genera otros productos. Entonces en realidad yo lo que estoy midiendo no es el calor específico para una reacción, sino es la combinación de calores para determinadas reacciones, para un grupo de reacciones. Entonces todos esos problemas técnicos sí se solucionan midiéndolo de manera indirecta, que es lo que vamos a ver en lo que resta de esta clase, ¿sí? Para medirlos de manera indirecta, ¿sí? Lo que nosotros vamos a hacer es valernos de una propiedad muy importante que tiene la entalpía,
que es una función de estado, que solamente depende del estado inicial y del estado final. No importa por qué camino yo vaya. Entonces lo que voy a utilizar son cambios de entalpía de reacciones conocidas, combinar, ¿sí?, esas reacciones de manera tal de que el estado inicial y el estado final sean los que yo quiero tener. ¿Sí? Eso lo vamos a ver ahora con un ejemplo, si entienden de qué se trata, de qué es lo que les estoy hablando. Hay distintas estrategias y vamos a ir viéndolas. Supongamos que nosotros tenemos la siguiente reacción: A moles de A que reaccionan con B moles de B para producir C moles de C más D moles de D, ¿sí? En donde las letras minúsculas representan los coeficientes estequiométricos y las letras mayúsculas representan determinadas sustancias, ¿sí? Yo puedo calcular el delta H para esa reacción, el cambio de entalpía para esa reacción, ¿sí?, como la sumatoria del producto del coeficiente estequiométrico por el delta H de formación de los productos, menos la sumatoria del producto del coeficiente estequiométrico multiplicado por el delta H de formación de los reactivos. ¿Sí? Básicamente lo que estoy haciendo aquí es, si yo conozco cuál es la entalpía en el estado estándar de A y la entalpía estándar de la sustancia B, y conozco cuál es la entalpía estándar de la sustancia C y de la sustancia D, realmente yo puedo hacer la diferencia entre esos valores de entalpía estándar, y eso me tiene que ser igual a el delta H de reacción, ¿sí? Porque así defino yo el cambio de entalpía. ¿Por qué tengo que multiplicar a las entalpías estándar de formación por el coeficiente estequiométrico? Porque las entalpías estándar de formación están dadas por mol, ¿sí? Por cada mol. Por lo tanto, al multiplicarlas recuerden ustedes que la entalpía es una propiedad extensiva, depende de la masa, ¿sí? Y por lo tanto, si yo tengo que reaccionan 3 moles de A, la entalpía estándar está definida para A para 1 mol. Entonces tengo que multiplicarla por 3 para tener en cuenta de que en realidad no reacciona 1 mol, sino que reaccionan 3. ¿Sí? Por eso es que va multiplicado por los coeficientes estequiométricos. ¿Sí? Veámoslo con un ejemplo. Supongamos que queremos conocer cuál es el calor de combustión de la glucosa. Experimentalmente yo lo podría hacer adentro de una bomba calorimétrica, pero veamos cómo lo haríamos aquí sin tener que recurrir al laboratorio, simplemente calcularlo utilizando datos que yo puedo encontrar en la literatura. ¿Sí? Tengo la reacción, glucosa más 6 moléculas de oxígeno en estado gaseoso, la glucosa en estado sólido, va a producir 6 moles de dióxido de carbono gaseoso más 6 moles de agua. O sea, 1 mol de glucosa más 6 moles de oxígeno producen 6 moles de dióxido de carbono y 6 moles de agua. ¿Sí? Bueno, si yo conozco cuál es el calor de formación de la glucosa, conozco cuál es el calor de formación del oxígeno, que ese es fácil porque vale 0, porque es el estado estándar del oxígeno. ¿Sí? Conozco el calor de formación del dióxido de carbono, ¿sí? Conozco el calor de formación del agua. Todos estos datos, si yo los encuentro en tabla, entonces no necesito hacer el experimento. Simplemente lo que tengo que hacer es calcular el delta H para esa reacción, ¿sí? Simplemente utilizando la ecuación que tengo más arriba. ¿Sí? En este caso, fíjense, tengo que multiplicar el calor de formación del dióxido de carbono, ¿sí?, por 6, más el calor de formación del agua líquida por 6, y es importante acá porque el calor de formación del agua líquida es distinta que el calor de formación del agua sólida, y es distinta que el calor de formación del agua gaseosa. ¿Sí? Por eso es que es tan importante conocer cuál es el estado de agregación de cada una de las sustancias que intervienen en la reacción química. ¿Sí? Luego, a esa suma le tengo que restar la sumatoria de la entalpía estándar de formación de los reactivos multiplicado por sus respectivos coeficientes estequiométricos. De esa manera, por eso fíjense que el menos S, ¿sí?, significa que está restando a todo lo que está dentro del corchete, que son la entalpía estándar de formación de la glucosa,
¿sí? En estado sólido, multiplicada por 1 o multiplicada por nada, ¿sí? Porque es un mol el que reacciona, más 6 veces la entalpía estándar de formación del oxígeno. ¿Sí? Bueno, luego yo voy a las tablas, aquí están los datos, ¿sí? Que yo puedo encontrar en la tabla. Fíjense que la entalpía estándar de formación del oxígeno es 0, ¿sí? Porque el estado estándar para el oxígeno es oxígeno molecular gaseoso, ¿sí? Entonces, reemplazamos los valores allí y podemos calcular cuánto vale la entalpía, el cambio de entalpía para esa reacción química, que como en este caso se trata de una combustión, va a ser entalpía estándar de combustión de la glucosa. ¿Sí? Esos son menos 2802.5 kilojoules por mol. ¿Estamos? Entonces eso es una manera de calcular el cambio de entalpía. Si yo conozco cuáles son las entalpías de formación de cada uno de los reactivos y cada uno de los productos. ¿Sí? Si yo conozco cuáles son las entalpías estándar de formación, yo puedo calcular cuál es la entalpía estándar de la reacción, simplemente aplicando esta ecuación. Pero no siempre tengo ese dato. Supónganse, ¿sí?, que yo quiero conocer cuál es el cambio de entalpía para la misma reacción que vimos recién. Fíjense, el estado inicial es glucosa sólida más 6 moles de oxígeno, un mol de glucosa sólida más 6 moles de oxígeno gaseoso. Sigan la flecha verde, ¿sí? El estado final sería 6 moles, de dióxido de carbono gaseoso y 6 moles de agua líquida. ¿Sí? Es el estado inicial y el estado final. Bueno, fíjense que yo puedo ir por un camino alternativo. ¿Sí? Voy por el otro camino y veo si voy a llegar exactamente al mismo resultado o no. Vamos a ir por partes. ¿Sí? Para que veamos qué es lo que obtenemos. ¿Sí? Veamos, fíjense que hay como 3 tramos aquí. ¿Sí? El primer tramo que está arriba de la flecha verde, sigue a la izquierda, y 2 tramos que están a la derecha. El primer tramo implica un proceso que es endotérmico, o sea, de absorción de energía. Los otros 2 procesos que están a la izquierda son 2 tramos que son exotérmicos ambos. ¿Sí? O sea, se libera energía, la entalpía de los reactivos más grande que la entalpía de los productos. ¿Sí? Veamos, vamos a ver a estos 3 bloques, analizarlos de a uno por uno. ¿Sí? Veamos el primer bloque. ¿Sí? Fíjense que básicamente es la reacción de formación de la glucosa. La reacción de formación de la glucosa, de un mol de glucosa, es 6 moles de carbono sólido más 6 moles de hidrógeno gaseoso más 3 moles de oxígeno que producen un mol de glucosa sólida. Eso está tabulado, uno lo puede encontrar en tablas. ¿Sí? El calor de formación de la glucosa, ¿sí?, a partir de las sustancias, de los elementos que lo componen en sus estados estándar. ¿Sí? Eso yo lo puedo encontrar. Luego, fíjense que aparece ahí resaltado en verde 6 oxígenos gaseosos y 6 oxígenos gaseosos. O sea, el estado inicial son 6 oxígenos gaseosos, el estado final es 6 oxígenos gaseosos. ¿Sí? Es exactamente el mismo el estado inicial y el estado final, por lo tanto, ya van a ver que ese cambio de entalpía va a ser 0, obviamente, porque el estado inicial y el estado final son idénticos. Pero, entonces, dijimos, el delta H1 es el menos delta H de formación de la glucosa, porque el delta H de formación de la glucosa es, los reactivos serían los elementos en el estado estándar y el producto sería la glucosa. Y lo que yo tengo acá es, el estado inicial es la glucosa y el estado final son los elementos en su estado estándar. Es exactamente entonces la misma que la reacción de formación, pero al revés. Entonces, menos el delta H de formación de la glucosa. El delta H de formación de la glucosa, si nosotros vamos a tabla, lo vamos a encontrar que es 1273.3 kilojoules por mol de glucosa. ¿Sí? Entonces, yo hago el producto y lo que obtengo para ese delta H1 es más 1273.3 kilojoules. Eso es la energía que yo necesito para realizar ese paso. El segundo, lo que les había dicho,
¿sí? El estado inicial, el estado final es el mismo, por lo tanto, ¿sí? Son 0 kilojoules los que necesito gastar. Fíjense que el estado inicial acá es exactamente el mismo que era el estado final de este lado. ¿Sí? Es exactamente el mismo. Es simplemente una equivalencia. Fíjense que aquí, ¿sí? Arriba, los dos estados que aparecen arriba son equivalentes, son iguales. ¿Sí? Entonces movámonos para adelante. Nuevamente, ¿sí? Fíjense que lo que está marcado en celeste es lo que está involucrado en el delta H3. No es otra cosa que el delta H de formación estándar del dióxido de carbono. ¿Sí? 6 veces el calor estándar de formación de un mol de dióxido de carbono, a partir de carbono sólido y oxígeno molecular gaseoso. ¿Sí? Fíjense que lo que está en verde tampoco está cambiando, el estado inicial es el mismo que el estado final, por lo tanto el delta H involucrado allí es 0. ¿Sí? Entonces hacemos la cuenta, 6 veces el delta H de formación del dióxido de carbono. Fíjense que aquí es directamente el delta H de formación, porque el estado inicial son los elementos en estado estándar, el estado final es la sustancia. ¿Sí? Entonces no es como en el caso de recién que era el inverso. En este caso es la reacción directa. Por lo tanto es directamente 6 veces el delta H de formación del dióxido de carbono gaseoso. Esos son menos 2.361 kilojoules. ¿Sí? Un segundo paso, el que aparece más abajo, ¿sí? Fíjense que es, déjenme ver una cuestión, es el calor de formación del agua. Aquí están mal puestos los cuadritos celestes y verdes, me olvidé de ponerlos aquí. Simplemente lo copié y lo pasteé. Pero fíjense, ¿sí? A ver si lo hago rápidamente, si puedo hacerlo. En realidad, esto está bien, pero esto acá no está bien. Esto es simplemente así. ¿Sí? La reacción involucrada es la reacción de formación, ¿sí? De 6 moléculas de agua en estado líquido a partir de sus elementos en sus estados estándar. El estado estándar para el hidrógeno es hidrógeno molecular en estado gaseoso, y como les había dicho antes, el estado estándar para el oxígeno molecular en estado gaseoso. ¿Sí? El delta H de formación de agua líquida en esas condiciones no lo encuentra, pero acá yo necesito formar 6 moles de agua líquida. ¿Sí? Entonces voy a necesitar multiplicar 6 veces el delta H de formación del agua líquida. Y acá también hay un error, esto es agua líquida. ¿Sí? Entonces, fíjense que luego los 6 moles de dióxido de carbono gaseoso y los 6 moles de dióxido de carbono gaseoso también aparecen en el estado inicial, en el estado final sin modificaciones, por lo tanto, allí el cambio de entalpía también vale 0. Entonces yo multiplico 6 veces el delta H de formación del agua, ¿sí? Eso me da menos 1714.8 kilojoules. Luego, ¿sí? El proceso global, ¿sí? Porque recuerden que lo que yo hice fue ir por todo este camino, ¿sí? Por no por el camino directo, sino dar la vuelta por reacciones que yo conozco, cuál es su energía de formación, el calor de reacción involucrado, ¿sí? Si yo sumo todas estas reacciones individuales, me queda, ¿sí? La reacción global, la reacción de combustión de la glucosa, ¿sí? Entonces, si yo sumo todos esos delta H individuales que fui calculando, el delta H1, el delta H2, el delta H3, el delta H4, me da 2.802.5 kilojoules, que es exactamente el mismo valor que yo había obtenido antes a partir de los calores de formación de los reactivos y de los productos en el ejemplo que les había dado anteriormente. Esta es lo que se conoce como ley de Hess, ¿sí? Que es básicamente utilizar los calores de reacciones conocidas para poder calcular calores de reacción, ¿sí? Que no se pueden medir directamente. Este no es en particular el caso, porque como les decía, ¿sí? El calor de combustión de la glucosa se podría medir adentro de una bomba calorimétrica sin ningún tipo de problema, o adentro de un calorímetro sin ningún tipo de problema. ¿Sí? La otra forma, cuando yo no tengo,
ni el delta H de formación estándar de los reactivos y productos para utilizar el primer método, ni encuentro una sumatoria de reacciones químicas que me proporcionen la reacción global que yo estoy buscando utilizando la ley de Hess, ¿sí? Lo que se puede hacer es hacer una estimación, ¿sí? Que no va a ser muy preciso comparado con lo anterior, simplemente sumando las entalpías estándar promedio de los enlaces rotos en los reactivos y en los productos. ¿Se acuerda que nosotros habíamos visto que lo que era la entalpía de enlace? La energía necesaria para, ¿sí?, romper un enlace químico. ¿Sí? Si eso se hacía en condiciones estándar, esa es la energía involucrada en la ruptura de un enlace químico, lo que se conoce como la entalpía estándar de enlace. ¿Sí? Si yo conozco la entalpía estándar de enlace para cada uno de los enlaces involucrados en los reactivos y en los productos, yo en principio puedo hacer una estimación de cuánto es ese valor de delta H de reacción. ¿Por qué es una estimación? Bueno, porque el enlace, la energía de enlace, como les había contado, del oxígeno con el hidrógeno en el agua, no es la misma que la energía de enlace entre el oxígeno y el hidrógeno en el metanol, por ejemplo. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque cada uno, ¿sí?, va a tener injerencia del resto de la molécula. ¿Sí? Entonces hay pequeñas variaciones. Pero esas variaciones ya habíamos visto y discutido, no eran tan grandes. ¿Sí? No eran grandes diferencias. Por lo tanto, yo puedo utilizar esos valores promedio mientras mayor cantidad de medidas yo tengo de energía de enlace en moléculas distintas, sí, mejor va a ser ese promedio y por lo tanto más preciso va a ser ese valor que yo obtenga y que yo esté utilizando. Pero en principio, para pasar de reactivos a productos, ¿yo qué necesito hacer? ¿Se acuerdan que lo habíamos visto al principio con la reacción de hidrogenación de ese alqueno? Si yo necesito romper algunos enlaces, lo de los reactivos, algunos enlaces de los reactivos, ¿sí?, y formar algunos enlaces nuevos para dar lugar a los productos. ¿Sí? Luego, si yo conozco cuál es la energía involucrada en cada una de las rupturas y en cada una de las formaciones de los enlaces para producir productos, ¿sí?, yo puedo estimar cuánto es el delta H de la reacción. ¿Sí? ¿Ven el esquemita que está aquí abajo? Si yo tengo las moléculas de reactivo, rompo los enlaces que la forman, ¿sí?, obtengo los átomos separados, luego los átomos separados los vuelvo a unir para volver a formar uniones, ¿sí? El primer proceso, que es el de romper enlaces, obviamente va a ser endotérmico, porque recuerden que la energía de enlace siempre es positiva, yo siempre le tengo que entregar energía, ¿sí?, para poder romper un enlace, y cuando se forma un enlace el proceso va a ser endotérmico, porque cuando se forma un enlace químico, habíamos visto que siempre que se formaba un enlace químico se hacía porque se ganaba energía, se perdía energía, ¿sí? El sistema era más estable, ¿sí? Entonces, la formación de enlace es un proceso exotérmico siempre. ¿Sí? Entonces, si yo resto, ¿sí?, los enlaces que rompo menos los enlaces que formo, o sea, la energía involucrada en la ruptura de enlace menos la energía involucrada en la formación de enlace, me va a permitir estimar cuánto es más o menos el cambio de entalpía de una reacción química que yo no puedo medir y que no puedo calcular ni si directamente a partir de sus energías de sus entalpías de formación estándar, o bien utilizando ley de Hess. ¿Sí? Veamos un ejemplo cómo se ve eso en particular. Antes, recuerden, ahí tienen la tabla de energía de enlace o energía de unión para poder estimar, ¿sí?, los cambios de entalpía de reacciones que no podemos medir. Por ejemplo, tenemos, ¿sí?, la entalpía tenemos la reacción de formación del yoduro de hidrógeno. Nosotros queremos conocer cuánto es la entalpía de formación del yoduro de hidrógeno y no encontramos, ¿sí?, ese dato en la literatura. Entonces, una de las formas es podemos estimarla. ¿Sí? ¿Cómo? Bueno, nosotros sabemos que la reacción de formación del yoduro de hidrógeno es esa que ustedes ven ahí. Es hidrógeno gaseoso más yodo 2 gaseoso. ¿Sí? Esos son los dos estados estándar en el que se encuentra el hidrógeno y en el que se encuentra el yodo. Va a producir dos moléculas, o sea, un mol de hidrógeno gaseoso más un mol de yodo gaseoso van a producir 2 moles de yoduro de hidrógeno gaseoso. ¿Sí?
Luego, aplicamos la formulita, ¿sí? Que es la sumatoria de las entalpías estándar de formación de las entalpías estándar de enlace de cada uno de los reactivos o de los enlaces rotos en los reactivos multiplicado por el coeficiente estequiométrico menos las entalpías de enlace de los enlaces formados en los productos multiplicados por sus coeficientes estequiométricos. ¿Sí? En este ejemplo, lo primero que tenemos que hacer es identificar cuáles son los enlaces que se rompen en los reactivos y cuáles son los que se forman en los productos. En este caso, se va a romper, ¿sí?, un enlace hidrógeno-hidrógeno y un enlace yodo-yodo, ¿sí? Y en los productos se van a formar dos enlaces yodo-hidrógeno, ¿sí? Porque fíjense que se forman dos moléculas de yodo-hidrógeno, dos moléculas de yodo-hidrógeno, ¿sí? Luego, vamos a la tabla y vemos cuál es la energía de enlace hidrógeno-hidrógeno, la de yodo-yodo y la de yodo-hidrógeno. Las buscamos, las encontramos y luego reemplazamos en la ecuación, ¿sí? Un mol multiplicado por la energía de ruptura de enlace del enlace hidrógeno-hidrógeno, más un mol de la ruptura del enlace yodo-yodo, ¿sí?, menos 2 moles, ¿sí?, de la energía de enlace yodo-hidrógeno, ¿sí? Cuando hago toda esa cuenta, eso me da 9 kilojoules. O sea, yo estimé un valor para la energía de formación de 2 moles de ioduro de hidrógeno, esos son 9 kilojoules. O sea, que la energía de formación del ioduro de hidrógeno, según nuestros cálculos, es 4,5 kilojoules por mol. 4,5, no 9, la mitad. ¿Por qué? Porque son 9 para producir 2 moles. Para producir un mol son nada más que 4,5. O sea, es una reacción exotérmica que al pasar de reactivos a producto libera energía, por eso el delta H es negativo. Bueno, eso es todo. Fíjense que ahora les he empezado a pegar links en las presentaciones de PowerPoint, o sea, cuando vean los PDF van a ver algunos links que son interesantes, son lugares virtuales que les vamos a ir agregando para que ustedes puedan ir también aprovechando, haciendo algunos laboratorios de manera virtual, o incluso jugando un poco de manera tal de que se le aclaren algunos conceptos, presten atención, los que lo puedan hacer, háganlo. Bueno, nos vemos en el próximo video ya para ver el próximo tema.